Principios generales de química orgánica. Entonces ya hemos acabado con inorgánica, ahora vamos a empezar con orgánica. Si bien inorgánica no era muy complicado, ¿no? Eran compuestos metales, no metales, se unían estos. Orgánica es un poquito más complejo, es más abundante. La relación que hay entre inorgánica y orgánica es abismal. La unión de los compuestos inorgánicos generan aproximadamente 100.000 compuestos. En cambio, la unión de compuestos orgánicos generan más de 20 millones de compuestos totalmente diferentes cada uno de estos. O sea, es mucha diferencia que hay. La química orgánica es lo más abundante que nuestro cuerpo, compuestos orgánicos, es muy abundante. Entonces vamos a tener que estudiar un poquito más. Los elementos, ¿cuál es la gran diferencia entre un compuesto orgánico o inorgánico? Es el carbono. El carbono está de manera abundante y principal en todos los compuestos orgánicos. Y la característica del carbono es muy importante porque el carbono tiene 4 electrones en su última valencia. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita 4 electrones para llegar al equilibrio. Y estos 4 electrones, como son compuestos orgánicos, los compuestos orgánicos solamente se unen mediante enlaces covalentes, que es una diferencia de los compuestos inorgánicos que se unen mediante enlaces iónicos. Es decir, uno perdía y otro ganaba, ¿verdad? Se formaban iones, catión y anión. Acá no. En compuestos orgánicos son enlaces covalentes, que significa que están compartiendo sus electrones. El agua, ¿se acuerdan? Era una excepción, ¿no? El agua, ¿qué tipo de enlaces tenía? Covalente, pero es una molécula inorgánica, ¿no? No hay que confundirse. Se llaman esos enlaces covalentes polares. Entonces, el carbono necesita de 4 enlaces para llegar al equilibrio. De eso se llama la tetravalencia del carbono. El carbono puede unirse, por ejemplo, acá a un hidrógeno, a otro hidrógeno, a otro hidrógeno, a otro hidrógeno. Ya llega al equilibrio. Es un compuesto orgánico, ya el más pequeño. O puede unirse a otros compuestos, ¿no? ¿A qué compuestos puede unirse al carbono? A elementos primarios. ¿Qué elementos primarios? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda? Todos estos, ¿no? Azufre y fósforo. Y también se pueden ir a los halógenos. ¿Se acuerdan cuáles eran los halógenos? ¿Alguien se acuerda? Cobre. Halógenos. El cobre era un elemento de transición. ¿Nadie? Halógenos: cloro, bromo, yodo, flúor. ¿Se acuerdan de la tabla periódica? Entonces solamente el carbono se puede unir a esos elementos. Es algo más sencillo. Los inorgánicos, que todos los elementos de la tabla periódica se podrían unir: metal, no metal, elementos de transición, metaloides, todos se pueden unir. Acá solamente es el carbono que se une a los elementos primarios y a los halógenos, pero forma muchas más moléculas. ¿Por qué? Por esta propiedad que tiene el carbono de tetravalencia. Se une o tiene la capacidad de generar hasta 4 diferentes uniones. Es muy importante. La enorme cantidad y complejidad de las moléculas orgánicas se debe a que el carbono puede unirse entre sí, un carbono con otro carbono, con otro carbono, con otro carbono, y formar moléculas muy grandes, muy grandes. Y estas moléculas pueden ser abiertas, que se les denomina alifáticas. Alifático significa, eso tiene que estar totalmente lleno de otro elemento. Vamos a poner así. Más aquí para que se pueda ver. Siempre tienen que respetar que el carbono tenga 4 enlaces, ¿no? 4 enlaces. Acá tienen. Eso sería alifático. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, un carbono en un extremo y en el otro extremo, ¿verdad? Es una cadena abierta. Pero también puede formar cadenas cerradas. Este carbono se puede unir a otro carbono, a otro carbono, a otro carbono, y este carbono se une a este carbono. Pero también puede formar estructuras cíclicas, estructuras cerradas. Eso nos dice acá. Puede formar anillos. Se dice anillo porque es cerrado, ¿no? No es porque sea redondo.
En este caso sería una estructura cíclica, cerrada, se llama aromática. Y si fuera abierta se le llamaría alifática. ¿Qué otra propiedad tiene? Tiene la propiedad del carbono de poder generar, en este ejemplo, son enlaces simples. ¿Qué quiere decir? Que está compartiendo un electrón. Pero también tiene la capacidad de formar enlaces dobles. Aquí puede formar enlaces dobles, que está compartiendo dos electrones, y hasta enlaces triples, que puede estar compartiendo 3 electrones. Esa característica se debe a su configuración electrónica que tiene el carbono. También, porque hay diferentes y tantas moléculas orgánicas, porque una misma fórmula química de una molécula orgánica puede estar representada o puede estar uniéndose estos carbonos de diferente manera. A eso se llaman isómeros. Entonces, los compuestos orgánicos presentan isomería y los vamos a estudiar. Estos isómeros, si bien es la misma fórmula química, la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos, de oxígenos, están dispuestos estructuralmente de manera diferente. Y estos compuestos que son isómeros tienen características diferentes también. Lo vamos a estudiar. Entonces, todo esto se debe a la propiedad que tiene el carbono, estas propiedades que les estoy indicando del carbono. Aquí hay una comparación entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Las diferencias, ¿no? Orgánico hemos dicho que es el carbono que se une a elementos primarios y a los halógenos. Inorgánicos son prácticamente todos los elementos de la tabla periódica que pueden unirse respetando reglas, ¿verdad? Óxidos, hidrácidos, ácidos, bases, todas las reglas que las conocemos. La conductividad eléctrica, hemos dicho que los inorgánicos, como el agua, tienen la capacidad, el agua por ejemplo, de tener una conductividad eléctrica porque tiene la capacidad de ionizarse y separar y generarnos iones, generarnos cationes, y aniones nos pueden generar electrolitos. Y en realidad la mayoría de los compuestos inorgánicos se ionizan y conducen la electricidad. En cambio, los compuestos orgánicos no, difícilmente se ionizan, no conducen la electricidad. El estado físico, hemos dicho, de los inorgánicos, ¿se acuerdan del agua? Tenía puntos de ebullición muy elevados, puntos de fusión también. En cambio, los compuestos orgánicos son bajos, sus puntos de fusión bajos, sus puntos de ebullición. Por eso también sus propiedades y sus funciones son diferentes. La solubilidad. Los compuestos inorgánicos son solubles en agua. El agua es un compuesto inorgánico, ¿verdad? ¿Y por qué son solubles? Porque generan puentes de hidrógeno. Generalmente los compuestos orgánicos son insolubles en agua, se les llama no polares, y son solubles en solventes orgánicos. El principal solvente orgánico, como lo vamos a ver más adelante, es el benceno. Y el principal solvente inorgánico es el agua. La velocidad de reacción. Eso quiere decir el tiempo al cual una molécula se transforma en otra molécula. Las moléculas inorgánicas son bastante pequeñas en comparación con las orgánicas, tienen un tiempo de reacción muy rápido, rápidamente se transforman. En cambio, las moléculas orgánicas, comparándolas con las inorgánicas, son más lentas. ¿Qué quiere decir? Sus rendimientos, sus productos se reaccionan con más lentitud. Estabilidad frente al calor. Entonces, las inorgánicas son muy estables, por eso generalmente no arden. En cambio, las orgánicas son inestables, y una de sus funciones más bien es que se los utiliza como combustibles. En la industria y en nuestro cuerpo también. Yo tengo un carbohidrato, qué sé yo, lo consumo y en mi cuerpo lo degrado por completo, lo combustiono para generar energía. Y para eso sirven como fuente de energía las orgánicas. Presentan isomería, lo que les decía. Las inorgánicas no presentan isomería. Por ejemplo, si yo les pongo acá un compuesto inorgánico, el cloruro de sodio, ¿dónde puede cambiar el cloruro? Siempre va a ser el cloruro de sodio. Entonces, si les presento un compuesto orgánico, entonces esta molécula
puede estar estructurada de diferentes maneras, la misma fórmula química, y tener diferentes isómeros. Entonces sí presentan isomería, que la vamos a estudiar más adelante. Tipos de enlaces: todos los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes, que significa que comparten, nunca pierden ni ganan, ¿no? Si pierde y gana sería un compuesto orgánico que tiene enlaces iónicos. Y algunas excepciones, como el agua, que tienen enlaces covalentes, polares. Entonces, el compuesto del carbono, ya hemos dicho que es un compuesto con una tetravalencia, tiene la capacidad de unirse a 4, que pueden ser iguales elementos o diferentes elementos, una de las características. El carbono puede unirse entre sí, también es otra característica del carbono, formando cadenas abiertas o cadenas cerradas, cadenas cíclicas. Y el carbono puede generar consigo enlaces sencillos cuando comparte un electrón, 2 electrones o 3 electrones, enlaces dobles y enlaces triples. ¿Y eso de acuerdo a qué? Esto de acuerdo a la configuración electrónica que tiene el carbono. En su último orbital tiene 4 electrones, pero estos electrones, bueno, no hemos hablado de los suborbitales. Dentro de cada orbital hay suborbitales pequeños. Entonces, acá el carbono, miren en este ejemplo, es un carbono y tiene 4 electrones en su último orbital. Y ese otro carbono también. Entonces, este carbono y este carbono comparten cada uno un electrón. Y los demás lo están compartiendo con los hidrógenos. De esa manera logra el equilibrio y ese carbono tiene 4 enlaces y este también. Esa es una molécula orgánica de enlaces sencillos, de enlaces simples. Pero puede haber una hibridación en sus electrones dentro del último orbital, que uno de los electrones salta en el mismo orbital y genera otro enlace con el mismo carbono. Ese enlace es un enlace doble. Y de esa manera acá tiene 2 enlaces con los hidrógenos y 2 enlaces con el otro carbono. Igual se respeta la regla de que tenga 4 enlaces. O nuevamente el electrón vuelve a saltar y genera 3 enlaces con el carbono y solamente un enlace con el hidrógeno. Se los representa mejor así. Acá comparte un electrón, acá comparte 2 electrones y aquí comparte 3 electrones. De esa manera tenemos enlaces sencillos, dobles o enlaces triples. Y de acuerdo a eso le damos el nombre a las moléculas, que ahorita vamos a ver cómo se llaman las moléculas. La nomenclatura. ¿Cómo vamos a denominar a los compuestos orgánicos? Hay muchas maneras de nombrarlos. Por ejemplo, de acuerdo a los tipos de fórmulas se les da la nomenclatura empírica, que no la vamos a usar nosotros, solo la estamos nombrando. La nomenclatura empírica es una representación numérica de los átomos de una molécula. Es una representación. No significa que esta molécula tenga esta cantidad de átomos, simplemente es una representación simplificada. No nos sirve para identificar compuestos, ni tampoco sirve para ver la cantidad exacta de átomos de la molécula. La fórmula molecular sí. La fórmula, como dice su nombre, la fórmula molecular nos indica el número de átomos en cada molécula. Aquí sí yo puedo saber que tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos y tiene 3 oxígenos. Y esa sería la fórmula empírica, ¿ven? La forma simplificada de esta molécula. Pero la fórmula molecular tampoco nos puede servir para identificar un compuesto, porque acá no nos está indicando si tiene enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples, dónde se están ubicando los oxígenos, el hidrógeno y el carbono. Solo es una fórmula molecular que me indica la cantidad de átomos de cada elemento presente en la molécula. La que sí nos va a servir para poder identificar qué tipo de molécula es la fórmula estructural, porque ahí nos va a indicar qué tipo de enlaces tiene, la posición del enlace de cada átomo de la molécula. Tenemos la fórmula estructural desarrollada. En la desarrollada, que como dice su nombre es la más larga, es una proyección de los átomos
que nos va a indicar todos los enlaces que va a tener. Miren acá tenemos un ejemplo de la fórmula molecular. La fórmula molecular nos dice que tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos. Luego vamos a ver cómo se llama. Y esa es la fórmula desarrollada. Aquí nos está indicando igual que tiene 3 carbonos y tiene 8 hidrógenos, pero nos está diciendo cómo se están uniendo estos 3 carbonos con los 8 hidrógenos. En este caso por enlaces sencillos. Y si se dan cuenta, aquí se respeta siempre la tetravalencia del carbono. Aquí ya podemos identificar qué tipo de molécula es y qué tipo de enlaces va a tener y qué tipo de uniones va a tener. Y luego tenemos la fórmula semidesarrollada, que solamente nos indica el enlace entre los carbonos. Ya damos por entendido que siempre se van a unir los carbonos y los hidrógenos están enlazados al carbono. Aquí tenemos 3 carbonos y tenemos 8 hidrógenos. Es lo mismo que esta y que esta, pero es la fórmula semidesarrollada. Ya damos por hecho de que los carbonos se están uniendo y las otras uniones siempre van a ser a los hidrógenos. Y luego tenemos la fórmula simplificada, que es la más sencilla y la que yo quisiera que ustedes lo aprendan, que es la más utilizada en medicina, la representación con barras o líneas o cadenas. Aquí damos por entendido de que cada vértice, 1, 2, es un carbono. Y damos por hecho de que estos carbonos ya tienen sus hidrógenos. ¿Ya? Ya damos por hecho de que tienen sus hidrógenos. Entonces acá es más, si la dominamos esta, es más sencilla, es más fácil poder escribir. Entonces esas son las formas o la representación. Acá por ejemplo tenemos la representación desarrollada, ¿verdad? La semidesarrollada. Acá hay representaciones simplificadas. Esta molécula, ¿cuántos carbonos tiene? 5 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos tuvieron? 11. ¿Cuántos? 2. ¿No? Y ya le damos el nombre, que se llama propano. Y así vamos a ir viendo de diferentes moléculas. Hay que saber diferenciar los carbonos que hay en la estructura. Todos, si nos estamos dando cuenta, en estas moléculas es un esqueleto de carbonos que luego se unen a hidrógenos y a otros elementos pueden unirse. Entonces, en el esqueleto de carbonos puede haber carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Un carbono primario es aquel que se une a otro carbono. Un carbono secundario que se une a 2 carbonos. Uno terciario se une a 3 carbonos y uno cuaternario a 4 carbonos. Por ejemplo, ¿qué carbono sería? Primario. ¿Verdad? No sé si había otro ejemplo acá. Ese sería primario. Secundario y primario, ¿no? Entonces, de acuerdo a los sustituyentes que tiene el carbono que no sean hidrógenos, se nombra a los carbonos en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y aquí tenemos la representación tridimensional de los enlaces. Aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, el más pequeño es el que solamente está formado por un carbono. Y ese carbono está unido a 4 hidrógenos porque tiene que estar unido a 4 sustituyentes, ¿no? La fórmula molecular, la semidesarrollada y la desarrollada. Del metano, que así vamos a llamarle, no hay la simplificada, no podremos ponerle barra a un carbono. Luego cuando son 2, la fórmula y la desarrollada. Cuando son 2 tampoco hay la fórmula simplificada. A partir de 3, aquí tenemos 3 carbonos, ya podemos tener la fórmula simplificada de barras o de líneas, ¿no? Aquí está de una, de otra, y ahí vamos haciendo nuestras barritas. Pueden ser barras alifáticas, es decir, abiertas, pero también pueden ser cerradas. Por ejemplo, aquí podemos tener 1,
Eso sería una molécula orgánica cíclica, cerrada, o pueden ser abiertas, ¿ya? Entonces, grupos funcionales. Estamos viendo nosotros de que es el carbono, este ejemplo por ejemplo, que está uniéndose al mismo carbono y nos está formando un esqueleto de carbonos, que luego se unen a otros elementos, principalmente al hidrógeno, pero pueden unirse al oxígeno, al nitrógeno, al azufre, al fósforo. De acuerdo a los elementos que se va a unir, nos va a generar diferentes grupos funcionales, que los vamos a ver en la siguiente clase, los grupos funcionales. Es una agrupación de átomos que confieren a esa molécula orgánica unas características físicas y características químicas diferentes. Por ejemplo, si acá en este compuesto se uniría este carbono a un oxígeno unido a un hidrógeno, este es un grupo hidroxilo, ¿verdad? Entonces a ese compuesto se le llamaría alcohol. Todos los compuestos que se unen, por ejemplo, y tienen este tipo de unión, se llaman alcoholes, ¿ya? Todos los compuestos que se unen a esto se llaman ácidos carboxílicos, y hay toda una regla que lo vamos a ver, esto es un ejemplo nomás, ¿no? Cada uno lo vamos a estudiar. Entonces pueden, de acuerdo a los grupos funcionales, denominarse hidrocarburos. El hidrocarburo es el más fácil, es el que lo vamos a ver hoy día, solamente es el carbonos y el hidrógeno. Este, por ejemplo, es carbono y hidrógeno, ¿verdad? Es un hidrocarburo. Luego, si tiene oxígeno en su estructura, estos, por ejemplo, tienen oxígeno, funciones oxigenadas, funciones nitrogenadas tienen nitrógeno, azufradas si tienen azufre, fosfóricas, compuestos polifuncionales que tienen oxígeno, nitrógeno al mismo tiempo, otros que los vamos a ir viendo. Primero vamos a empezar con el más sencillo, los hidrocarburos. Son compuestos que están formados solamente por carbono y por hidrógeno. Pero las reglas para la nomenclatura, la clasificación en los hidrocarburos, también las vamos a poder interponer para estas otras. Pero los hidrocarburos son compuestos orgánicos que son los más sencillos, porque solamente tienen carbono y tienen hidrógeno en su estructura. Puede haber hidrocarburos alifáticos, que son de cadena abierta, que tienen dos extremos, o pueden haber hidrocarburos aromáticos, que son de cadena cerrada, que son los cíclicos. En los alifáticos pueden dividirse en saturados o insaturados. Un saturado significa de que en su estructura solamente tiene enlaces sencillos, enlaces simples. ¿Qué quiere decir enlaces simples? Ya lo hemos dicho, que comparten solamente un electrón, una sola ligación, ¿verdad? Entonces, los hidrocarburos alifáticos que tienen enlaces sencillos, que son saturados, se les llama alcanos. Este ejemplo de acá, por ejemplo, es un alcano, ¿verdad? Es un hidrocarburo alifático. ¿Por qué se dice saturado? Saturado, está saturado de hidrógenos, está lleno completamente todos los carbonos con hidrógeno, está totalmente saturado y está compuesto solamente por enlaces sencillos, es un alcano. Si fuera alifático también abierto, pero que tiene enlaces dobles o enlaces triples, se lo denomina insaturado. Si el enlace es doble, es un alqueno. Si el enlace es triple, es un alquino. Entonces puede ser con dobles enlaces o con triples enlaces, son insaturados. ¿Por qué se dice insaturado o no saturado? Porque, por ejemplo, acá yo puedo tener este carbono, con este carbono, un enlace doble, sería un alqueno, ¿verdad? Pero el carbono, esto no tuviera que existir porque el carbono solamente puede tener 4 uniones, 1, 2, 3 y 4. Entonces se dice insaturado porque no está totalmente saturado. Acá no tiene hidrógenos, tiene una insaturación. Puede tener uno, puede tener otro, que sea mínimamente que tenga un doble o un triple enlace,
ya es una molécula insaturada, que no tiene hidrógenos en alguna de sus carbonos. Eso sería entonces alcanos, alquenos y alquinos. ¿Cómo se los va a nombrar? Entonces, la nomenclatura no es muy complicada, solamente intentan memorizar los prefijos, que seguramente ya lo han debido conocer, ¿no? Los que se acuerdan de química del colegio. Si solamente hay un carbono, me. 2 carbonos, 3 carbonos, pro. 4, buch, pen, ex, ep, o, non, dec, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esos prefijos los tienen que memorizar, porque los van a utilizar bastante. El tipo de carbono, esto ya también lo sabemos. Entonces, es un carbono primario, secundario, terciario. Este sería uno cuaternario. Entonces, supongamos que acá tenemos un hidrocarburo alifático porque tiene 2 extremos, ¿verdad? ¿Es saturado o insaturado? Insaturado. ¿Qué tipo de insaturación? ¿Es doble o triple? Doble y triple. ¿Sería alqueno o alquino? Alquino, que ya tiene triple. Este sería un hidrocarburo cíclico cerrado, que es un alqueno, ¿verdad? Porque tiene dobles enlaces, un ciclo alqueno, y se le llama benceno. Este lo vamos a estudiar bastante, porque tiene una característica muy importante, tener 3 dobles enlaces, y este permite la solubilidad de las demás moléculas orgánicas. Este es un ejemplo que lo estamos poniendo. ¿Este es un hidrocarburo cerrado o abierto? Cerrado, miren acá. Y aquí tiene una cadena radical. Entonces es un hidrocarburo cíclico, aromático, cerrado. ¿Ya? Entonces también pueden estar formando parte de los hidrocarburos orgánicos alifáticos o hidrocarburos cíclicos. Ya. Pero no sé si me olvido bien, pero si en este que está cerrado ahí, si su cadena radical es mayor en número de carbono, la cadena sería abierta. ¿Así tú dices? Sí. Igual que en esta cadena cerrada, siempre va a ser cerrada. Si mismo que el radical sea mayor, sea más cantidad, grande, ya no sería radical. Si esta cadena es mayor, ya no es radical, es la cadena principal, y este sería el sustituyente. Pero aún sería cerrado. En realidad sería mixto, son hidrocarburos que tienen una parte alifática y una parte cíclica. En este caso, ahorita les voy a explicar este sustituyente, ¿verdad? Pero si la cadena principal es más larga, alifática, este sería el sustituyente, ese sería el radical. ¿Sí? Heterocíclico, sería no, es mixto, ¿ya? Pero no lo estamos viendo así todavía. Ahorita les voy a explicar. Entonces, ¿cómo vamos a nombrarlos? Ya sabemos esto. Alcanos, simple, alquenos, doble, alquinos, triple. Saturados, insaturados. Alifático viene del término grasa o aceite, ¿no? Son esos que están de cadena abierta. Por ejemplo, todas las grasas tienen cadena abierta. Ya sabemos esta diferencia.